esto. Ok, chicos, empecemos la clase el día de hoy. Como ustedes ya saben, primero vamos a empezar con un dibujito, como siempre, ¿verdad? O bueno, con un ejemplo vamos a dibujar. Y hoy vamos a ver la clase la clase número 3 del intensivo, que en este caso va a ser Fibonacci. Pero adicional a eso le vamos a añadir lo que hemos aprendido en las dos clases anteriores, lo vamos a ir combinando, ¿ok? Aplicando fractalidad del mercado, vamos a aplicar order blocks y con la herramienta Fibonacci les voy a indicar cómo ustedes pueden marcar desde su alto hasta su bajo y dónde pueden posiblemente encontrar los order blocks dependiendo a las zonas de alta reacción que están marcadas en el Fibonacci. ¿Ok? Entonces, primero vamos a marcar aquí, bueno, la clase de hoy es Fibonacci, chicos, ¿ok? Zonas de oro. Vamos a ponerle zonas de oro. Ok, esta clase va a ser increíble, chicos. Esta clase a mí me encanta, me va a gustar demasiado porque, bueno, en lo personal voy a compartirles una información que créanme que les va a ayudar. El tema de los Fibonacci o del Fibonacci es muy importante, ya, porque es la herramienta que te permite medir hasta dónde puede el precio retroceder, ¿correcto? Hasta dónde el precio puede retroceder. Y de esta manera tú puedes esperarlo en puntos de oro, en zonas de oro, es decir, donde tiene alta reacción. Si llega ahí, el precio puede revertirse o puede irse muy fuerte o puede reaccionar muy fuerte. Entonces, primero vamos a marcar nuestra fractalidad. Imaginemos que nosotros tenemos un movimiento a la alza o una tendencia alcista. ¿Ok? Tenemos nuestro retroceso y luego de eso tenemos un impulso de igual o similar tamaño, ¿correcto? Entonces, una vez que ya nosotros tenemos confirmado que el precio rompió a la alza, nosotros queremos obviamente posicionarnos. ¿En dónde? En el mercado o en zonas de compradores, ¿correcto? En zonas de compradores, chicos. Ya, entonces, imaginemos que en estas zonas de aquí, ¿verdad? En estas zonas de aquí van a estar las zonas de oro, las zonas más sensibles, donde el precio puede de pronto entrar y por las mismas irse hacia a favor de su tendencia en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir cuáles son nuestras zonas de oro o nuestras zonas de OTE? Sencillo. Para eso vamos a utilizar esta herramienta que está en la tercera sección. 1, 2, 3. Le vamos a dar clic a esta flechita y enseguida vamos a buscar Fibonacci Retrocement. Es decir, retroceso de Fibonacci. Le vamos a dar clic y cuando tenemos una tendencia a la alza, nosotros tenemos que tomar el Fibonacci desde abajo, desde nuestro punto mínimo, hacia arriba o hacia la derecha, ¿verdad? Jalando hacia arriba hasta nuestro punto máximo actual. ¿Ok? Digamos que el precio desde aquí partió, llegó acá. Ahora, nosotros tenemos varias opciones. Por ejemplo, en lo personal, tú debes entender que aquí presten atención, que por ejemplo, que de aquí, ¿verdad? De aquí hasta el 50% nosotros no podemos comprar. Es decir, que si el mercado entra a esta zona y está por encima del 50%, no es recomendable montarse o posicionarse en una operación por más que de pronto haya algún bloque o alguna vela interesante que lo tomes como bloque de órdenes. Puede ser un order block, sí, pero un order block muy débil o simplemente una vela que no tiene liquidez o no tiene órdenes pendientes. Entonces, lo recomendable es siempre por debajo del 50% comprar. Es decir, siempre vamos a posicionarnos o a comprar, ¿verdad?
por debajo del 50% del Fibonacci. Y aquí vienen zonas interesantes, o sea, esto no nos vale, esto netamente no es recomendable operar si el mercado o algún retroceso está por encima del 50%, no es recomendable posicionarse en compras o comprar, no es lo recomendable. Pero si el mercado da su retroceso por debajo del 50%, es recomendado, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en esta situación? Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que nosotros, imaginemos que nosotros tenemos nuestras zonas de oro. Yo a nuestras zonas de oro le llamo el 79 puntos, el 79, el 90%, ¿ok? Todo esto, por ejemplo, del 61, esas de ahí son zonas de oro, chicos, ¿ok? Zonas de oro, entonces, vamos a marcarlas, ¿ok? Zonas de oro, ya les voy a explicar qué significan, ¿ok? Es básicamente donde el precio tiene alta reacción o alta sensibilidad, que una vez que llegue el precio, ¿verdad? O se acerca a esas zonas, la tendencia va a continuar a favor, es decir, a la alza. Va a entrar, es como que si metamos la mano en una olla con agua caliente, la vamos a sacar enseguida. El mercado es lo mismo, el mercado puede bajar a un 79% del Fibonacci y cuando menos te lo esperes, empezar a reaccionar fuerte. O de pronto a partir de ahí pegarse una volada. Puede que esta bajada que nosotros estamos marcando aquí se haya demorado 3, 4 horas, pero puede que de pronto, una vez que el mercado entre a nuestras zonas de oro, nuestras zonas de alta sensibilidad, haya subido en tan solo 2 horas. O sea, 4 horas se tomó para poder bajar hasta esos puntos, pero 2 horas se tomó para subir. ¿Correcto? Ahora, nosotros ya tenemos claro que el precio puede hacer eso. Listo. Ahora viene un tema importante y estos son las confluencias. ¿Qué son confluencias? Que tú puedas combinar, ok, ¿por qué tomaste la entrada en el 79? De pronto, porque vistes que había un bloque de órdenes, un order block, ¿verdad? Entonces tú dices, no, aquí hay un order block, donde el precio ha dejado mechas. Entonces, ¿qué significan mechas? ¿O qué significa que el precio de pronto esté en una zona del 79% del FIBO, esté dejando mechas, ¿verdad? Esté dejando mechas, o de pronto haya una vela así interesante, ¿qué nosotros haremos? Y vemos que, por ejemplo, acá abajo no tenemos una vela como que interesante. Al menos tenemos esta vela que está dentro de nuestras zonas de oro. Dentro del 61, entre el 79 y el 90. Entonces, ¿qué tenemos que hacer sencillamente? Tomar en cuenta que está dentro de nuestras zonas de oro, donde lo recomendable es comprar o donde sí podemos comprar. ¿Correcto? Ya, entonces, todo esto tenemos que, si vemos que de pronto tenemos aquí este bloque, ¿verdad? Coincide con este bloque. De pronto vemos que en el pasado el precio me dejó este alto, ¿verdad? A la misma altura del 79%. Me dejó este alto, viene impulsando desde acá. ¿Ya? Vemos que está en una zona de soporte y resistencia. Miren cómo el precio deja su máximo acá, deja justo aquí. Entonces, si el precio, o sea, trazando el Fibonacci aquí, me da en el 79, tengo esta vela, ya tengo una, ¿verdad? Tengo dos confirmaciones, tengo una tercera y tengo mi tendencia alcista, que por ende es lo que más me ayuda. Entonces yo digo, ok, tengo 4 confirmaciones para poder montarme o posicionarme en unas compras en el 79% del Fibonacci. ¿Listo? Lo mismo cuando es en ventas, chicos. Ahora, supongamos que de pronto venimos en unas ventas
¿verdad? Venimos en unas ventas y de pronto a partir de aquí se confirma que el precio se revierte, ¿ya? Y supongamos que el precio justo en esta zona de aquí, justo ¿verdad? Justo antes de caer nos deja una vela súper interesante, ¿verdad? Nos deja una vela súper interesante, una vela fuerte e interesante. Ya nos deja una vela súper fuerte e interesante. Supongamos que nos deja una vela así. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trazar el Fibonacci desde arriba, desde nuestro punto máximo anterior, que sería este, hacia abajo, hacia la derecha, hasta nuestro punto mínimo actual. ¿Correcto? De esa manera, esperando. Miren, aquí tenemos el mínimo anterior. Si nosotros vemos que tenemos este punto bajo y este punto bajo está por debajo del 50%, ¿ustedes creen que es recomendable vender o no? Coméntenme en el chat. Si nosotros vemos que tenemos un punto bajo por debajo del 50%, ¿ustedes creen que es recomendable vender? ¿Sí o no, chicos? A ver, los escucho, los leo, vamos viendo. No, no, no es recomendable. Exacto, chicos. ¿Cuándo es recomendable? Cuando tenemos por encima del 50% algún punto de resistencia. Supongamos que tenemos aquí lo mismo que acá, pero ya no en el 79, sino que en el 61% del Fibonacci, ¿verdad? El 61% del Fibonacci. Pero adicional a eso, yo también tengo la vela interesante acá arriba, entre el 90% y el 100% de, de mi Fibonacci. ¿Ok? Es ahí cuando yo debo tomar una decisión. Es ahí cuando yo debo tomar una decisión. Si yo veo que dentro del 61, ¿verdad? Tengo mi zona de, bueno, se formaría una zona de soporte y resistencia. ¿Creen que sería recomendable vender aquí? No, ni tampoco sí. ¿Creen que sería recomendable vender acá? Pues por supuesto. Entonces, entre estas dos zonas, tú debes entender algo. Debes ver desde dónde se forma el fuerte movimiento. Porque nosotros podemos ver a partir de aquí caer el precio así, reaccionar así, apenitas, y luego de eso podemos ver que el precio se derrumbe. Entonces, a pesar de tener esta vela acá arriba, que es desde donde inicia el movimiento general, nos damos cuenta que tenemos esta bajada leve, pero a partir de aquí tendremos este impulso fuerte. Entonces, ahora vengo y tengo que entender algo. ¿Desde dónde se forma el movimiento que rompe este bajo? A partir de la zona del 79 y el 61. ¿Ya? Entonces yo puedo, en estos casos, ir tomando en cuenta dónde puedo entrar realmente, sea en el 61, sea en el 79, sea en el 90, ¿ya? Pero siempre lo recomendable, por ejemplo, si estamos en una zona entre el 61% y el 79% del FIBO, yo, y teniendo cerca mi movimiento general o mi bloque de órdenes en el punto más alto, yo en este caso sería tan paciente de que el precio me llegue entre el 85 y 90% del Fibonacci, con el stop loss por encima, para de esta manera poder irme por un mejor ratio beneficio, es decir, por un buen o un mejor resultado. No entraría ni en el 61, pero sí entraría por encima del 79, el 90 y entre el 100%. Es decir, ahora que tenemos más claro, esto es mediante la práctica, chicos, ¿ok? Ahora que tenemos más claro, sabemos que podemos tener aquí un decisional.
un bloque de órdenes que decide, después de todo, decide romper el mínimo. Pero este va a ser un bloque de órdenes secundario. Entonces, el bloque de órdenes primario siempre se va a encontrar en el último punto más alto, ya desde que se genera el movimiento. Ya desde que se genera el movimiento. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí se genera el movimiento. Mi última vela quedó arriba. Mi bloque de órdenes secundarios quedó aquí porque aquí se formó el rompimiento. Entonces, entre estas dos, yo decidiría esperar en el 90% en mi zona más alta, porque sé que en cualquier momento tiene que ir a capitalizar esa zona para seguir continuando su tendencia. ¿Qué es lo que puede hacer el mercado? Puede entrar de pronto en el 90%, perdón, entre el 79 y el 61, puede hacer un retroceso leve para luego darnos un siguiente impulso hasta el 90%. Y por ejemplo, a partir de aquí nosotros podemos ver que el precio puede caerse, pero va a inducir a muchos. O sea, puede caerse induciendo o engañando a muchos a meterse en ventas hasta que se descuiden, y cuando se descuidan, compras. Sigue su tendencia. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar a su bloque principal. Y luego de que llegue a su bloque principal lo veremos rompiendo la baja nuevamente. Entonces, por eso no es recomendable entrar entre zonas del 79 al 61, porque si ustedes entran en esas zonas, tendrían que poner el stop loss por encima y sería un ratio beneficio casi un 1:2, ¿verdad? No es rentable, pero si ustedes esperan en zonas altas con tanta paciencia, así no les salga la primera y se vaya el precio, no pasa nada, volvemos a marcar el Fibonacci nuevamente en nuestro siguiente punto, desde nuestro alto anterior hasta nuestro bajo, esperamos en el 90% nuevamente, dejamos nuestra entrada programada, el stop loss por encima del máximo, nos vamos hasta el mínimo anterior y listo. Esperamos, puede que en la anterior no se nos haya dado, pero puede que en esta se nos dé. Listo. Y no siempre tenemos que tener entradas. Por ejemplo, no siempre el mercado nos va a dar la oportunidad de poder entrar o de que el mercado llegue a nuestras zonas de oro. Por eso es muy importante ser paciente. Entonces, chicos, hasta ahí les ha quedado claro. Las zonas más recomendables, escuchen bien, las zonas más recomendables para vender de verdad, para entrar en una operación en ventas, son del 79% al 100%. ¿Ya? El 61 es una zona interesante, sí, pero cuando ya tienes experiencia y lo sabes analizar y tienes un porqué más claro, más específico, de pronto, ¿por qué reaccionar ahí? ¿Por qué tomar la entrada ahí? Pero cuando eres una persona aprendiz, no es recomendable entrar en zonas del 61%, sino que en zonas del 79, 90, incluso el 100%. ¿Para qué? Para que de esa manera puedas tener pocas pérdidas y mayores ganancias. ¿Me explico? Ok, chicos, cuéntenme en el chat. Totalmente claro hasta el momento. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Exacto, Oscar. O sea, no netamente hay que descartarla. Simplemente tienes que saber cuándo es un mitigation. Porque hay veces que los bloques o los mitigation blocks no son mitigation blocks y el precio crees, o sea, uno cree que va a llegar ahí y no, llega a otro mitigation que sí es un mitigation y ahí sí reaccionan, sacándote en stop loss y de esa manera continuando su tendencia. Entonces, por eso hay que tener muchísima práctica y entender muy bien el movimiento en el mercado. Ok, veo que a todos les ha quedado claro por ahora. Vamos continuando y ya que lo hemos tenido claro, ¿verdad? Ya que entendemos Fibonacci y las zonas de oro van a ser el 90, 79 y el 100%, o el 79, el 90 y el 100%. Ahora que vemos que ya tenemos claro, lo vamos a combinar en el mercado real, viendo la fractalidad, tomando en cuenta los bloques de órdenes, los bloques de órdenes más importantes, ¿ok? Y lo vamos a ver en el índice de Volatility 75.
Ok, vamos a ver 2 o 3 ejemplos y de ahí se darán cuenta lo que les trato de decir. Ok, entonces vamos allá. Vamos a marcar aquí V75. En serio, chicos, esta clase está súper que genial. Miren, por ejemplo, si se dan cuenta, el precio a partir de aquí forma un rompimiento. ¡Pum! Pero a partir de aquí despega. Entonces, yo voy a marcar desde aquí hasta mi zona más alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi tendencia está siendo totalmente alcista. Vemos como aquí tenemos un impulso alcista, retroceso, pulso, retroceso, que forma un rompimiento, un pequeño rompimiento o una neutralización, ¿ya? Y a partir de aquí, el precio despega. O sea, este sería su mínimo. Vemos cómo despega, neutralizando, tomando liquidez por encima. Luego, retroceso, impulso. Y a partir de aquí, vemos cómo el precio ya se cae netamente, rompiéndonos este mínimo y estos mínimos, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber a partir de aquí, de donde ya nos deja una vela interesante, o a partir de aquí, no pongamos velas ni nada, quiero saber dónde el precio, ¿ok? Dónde el precio posiblemente pueda llegar a reaccionar en mis zonas de oro, ¿ok? Vemos cómo tenemos las zonas de oro del 79%, 90% y el 100%. Claro que a una temporalidad de un día no vamos a hacer esto. No vamos a tomar una entrada en el 80% poniendo nuestro stock loss grandísimo para irnos por acá sabiendo que el mercado se va a demorar días, semanas e incluso hasta meses en llegar a sus zonas altas. Al menos que seas paciente y seas un trader de largo plazo, ¿verdad? Dejes alguna operación corriendo durante semanas, meses, etc. ¿Ya? Pero mientras no lo seas, no lo hagas. Vemos cómo el precio reacciona aquí en el 79, da a la alza, reacciona en esto o toma esta liquidez o en este bloque. Este es un bloque y enseguida se cae formándonos un rompimiento aquí y luego de eso posiblemente llegando a zonas del 90 o zonas que estén dentro del 90 y el 100%. Y vemos como aquí tenemos justo un bloque donde lo podemos esperar. ¿Correcto? Ya, ahora, ese es un ejemplo a temporalidad mayor, temporalidad de un día. Ahora vamos a bajar a lo que a mí me interesa, 15 minutos. ¿Ya? Y vamos a ir viendo ejemplos de todas las ventas que se vinieron dando desde que el precio rompió a la alza. Por ejemplo, desde aquí. ¿Ok? Desde aquí, miren. Desde aquí vamos a analizar todo esto hasta acá en el tema de todo lo que se dio en ventas. ¿Ok? Listo, miren. Por ejemplo, tenemos nuestro máximo. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver a 15 minutos y luego pasamos a 5 minutos para ser un poco más preciso. Ok, claro que sí, Gardel. Listo, yo les paso la configuración en breve. Ok, tenemos nuestro punto mínimo, máximo, perdón, y tenemos nuestro punto mínimo aquí. Ok, ¿por qué? Porque miren cómo el precio a partir de aquí da a la alza, ok, formándonos así un alto, formándonos el rompimiento o tomando esta liquidez por encima y vemos cómo a partir de aquí el precio despega con fuerza. ¿Ok? Vemos cómo a partir de aquí el precio despega con fuerza. Incluso miren cómo se va deteniendo. Tenemos aquí nuestro bloque principal y tenemos esta vela con mecha, ¿verdad? Y tenemos obviamente el bloque principal acá arriba. Ya lo marco así porque aquí ha de haber algún bloque. Pero si se dan cuenta, lo siguiente es lo más importante. Ya, presten atención. Chicos, les pregunto. En este caso, trazamos el Fibonacci. Recuerden que nuestro mínimo sería este de aquí, ¿correcto?
trazamos el Fibonacci desde el punto alto que nos dejó, desde donde se formó el nuevo rompimiento, vemos como aquí el precio rompe al alza y luego rompe, formándonos así un rompimiento aquí. ¿Ok? Entonces, desde aquí se formó el movimiento que formó un nuevo rompimiento. Entonces, trazamos desde nuestro punto más alto hacia nuestro punto más bajo actual y tenemos en cuenta, miren, 61%. ¿Qué hace el precio? Llega al 61, reacciona leve. Vamos a marcar así todo esto. Ya, miren. Ok, ¿qué hace? Aquí está el 61, aquí hay una vela. Ok, aquí hay un bloque. O sea, pongámosles aquí esta zona como bloque. Justo esta vela de aquí, ok. Un bloque, pero con no mucha fuerza. Ya. Todo este gris. Con ese azul y ese otro gris que están ahí, porque están casi al mismo nivel. Es como un pequeño balance. Vemos como el precio topa el 61 y se cae. Pero no me da el porcentaje que debería darme. ¿Ok? No me da los 100 pics. Bueno, sí me los da. Pero yo en este caso quisiera irme siempre hasta los mínimos. ¿Verdad? Sí. Pero sí nos da un 1 a 3, ¿correcto? Aquí hubiésemos podido tomar una entrada. ¿Ya? Pero vemos cómo el precio cae y luego se va a meter a zonas del 79%. Dándonos de esta manera una entrada, ¿verdad? Poniendo el stop loss por encima del máximo. No llega nuevamente a nuestra zona mínima de referencia todavía, ¿verdad? No llega todavía, ¿verdad? Vemos como el precio no llega. Ya. Luego se va nuevamente acá, no llega nuevamente hasta nuestro mínimo y luego se va a nuestra zona del 90%. Miren cómo entra el 90% acá. Miren cómo entra el 90% acá, si se dan cuenta. Y miren cómo el precio a partir de ahí, con el stop loss por encima, a partir de ahí, sí llega a mi zona de oro. O perdón, a mi zona de referencia. Sí llega, miren. Miren cómo sí llega, ¿ves? Justito. Si se dan cuenta. Entonces, y vemos cómo a partir de aquí el precio se cae, rompiendo todos estos mínimos que había dejado. Entonces, se dan cuenta por qué es importante esperar entre el 90 y el 100%, porque son las zonas más sensibles y de alta reacción. Claro que si, por ejemplo, vemos que aquí hay una mecha entre el 80 y 90, en el 79 y el 90, tenemos que entender que una mecha significa, ¿qué significa una mecha? A ver chicos, ¿qué significa una mecha? ¿Alguien me lo dice? Exacto, Oscar. Liquidez. Entonces, si vemos que entre nuestra zona del 79 y el 90 tenemos una mecha, la tomamos en cuenta. Y si es de arriesgarnos, nos arriesgamos, pero no nos quedamos con la duda. Así sea que le metan en una cuenta demo, genial. Pero lo importante es no quedarse en duda y practicar esa entrada para ver qué hubiese pasado. ¿Ok? Al menos hacerle backtesting o esperar ahí y decir, ok, no voy a meter ni en demo, ni en etcétera, pero, escuchen bien, pero al menos sé que mi entrada se cumplió, o al menos sé lo que pasó con la entrada. Entonces vemos que aquí hay una mecha, ¿verdad? Y la marcamos porque es interesante. Vemos como a partir de esta mecha el precio se cae, que el precio llega desde este alto, llega aquí, reacciona y a partir de aquí se cae. Entonces, esta mecha, que aparte de ser el causante, el rompimiento, está también dentro del 79 y el 90%. Entonces, está interesante. Por eso vemos que el precio luego llega ahí y se cae. Pero vemos como luego de verdad entra el 90% y ahí sí se cae como debe caerse. Y vemos como ahí sí se fue el movimiento. Listo. Hasta ahí todo claro, vamos borrando. Ahora, vemos cómo este era el que entró en el 90%.
vemos como a partir de aquí se genera el movimiento hacia la baja y ese movimiento hacia la baja forma el rompimiento, ¿verdad? De estos mínimos de aquí. Tanto de este mínimo como de este otro mínimo, etcétera, ¿ok? Este fractal o este impulso bajista forma el rompimiento. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que marcar nuestro mínimo, nuestro máximo y listo, trazar el Fibonacci desde arriba, nuestro punto más alto, hacia abajo, jalándolo hacia la derecha hasta nuestro punto más mínimo actual, ¿verdad? Hasta aquí. ¿Y qué hacemos? Buscamos zonas importantes. ¿Ya? ¿Qué vemos aquí? Por ejemplo, vemos como el precio aquí nos deja todo este pequeño rango que está por encima del 61, entre el 79 y 61, todo esto, ¿verdad? Pero también vemos una vela interesante en esta zona entre el 79. Estos son bloques de órdenes, aunque aparezcan mechitas, aunque parezcan nada, son muy interesantes. ¿Qué otra cosa vemos? Vemos que tenemos un alto aquí, tenemos dos altos aquí, tenemos casi tres altos. Supongamos que solo tenemos estos dos altos, ¿ok? Ya miren lo interesante. Miren, ¿ya? ¿Qué hacía yo? Tenía ya una referencia en el Fibonacci, una zona de oro, tenía dos puntos altos que coincidían con mi zona del 79% del Fibo, tenía esta velita, esta velita, que a partir de aquí se forma el movimiento. A partir de aquí vemos cómo nos deja esa velita, dejándonos un tipo bloque de órdenes o una zona interesante, y miren cómo el precio se cae. A partir de aquí se cae, ¿verdad? Si vamos a una temporalidad de 5 minutos, aquí se decide el rompimiento. Entonces marcamos esta velita, esta gris que se ve con poco cuerpo, la marcamos. Ok, miren cómo la marcamos. ¿Qué hubiese pasado? Nosotros teníamos dos opciones, o entrar en el 50% de lo que marcamos, o entrar en el open de lo que marcamos. Ya, una vez teniéndolo claro, ya vemos que tenemos el 79. ¿Qué hacemos? Nos posicionamos en el open. No les voy a decir en el 50%, porque yo siempre digo en el open. Ponemos el stop loss por encima de aquello, de lo que marcamos, ¿verdad? Por encimita. Y nos vamos hasta el punto de referencia mínimo. Pum, 200 pics, chicos. Sencillo. Dese en cuenta. Está por encima del 61, entre el 79 y el 61. ¿Y por qué de pronto entro en esa operación? Porque tengo confluencias. Tengo varias confirmaciones. Dos altos acá en el pasado. Tengo esta vela interesante. Tengo mi zona del 79% del FIBO. Entonces se está acercando. Yo veo que está cerca. Listo. Le meto con confianza. Y si se dan cuenta, ¡pum! Se cumple. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, miren, ahorita vemos cómo el precio, por eso es muy importante, chicos. Todo esto se analiza, todo esto es práctica. Ya no es de la noche a la mañana, pero es práctica. Y vemos cómo a partir de aquí, ¿verdad? El precio se cae fuerte a la baja, a partir de aquí, ¿verdad? Se cae el precio fuerte a la baja. Y a partir de aquí impulsa, nos sacó en antes solo en stock loss, neutralizó creo que toda esta zona, ¿verdad? Nos sacó en stock loss y luego de eso se cayó. O sea, nos saca en stock loss y subió. Ya fuéramos ahorita super profit, pero no pasa nada, chicos. Ahora, yo ya salí en profit aquí. Listo, me olvido de esto. Tomo en cuenta mi nuevo máximo. Máximo, mi nuevo mínimo, que en este caso sería este. Mientras no me rompa este máximo, no es confirmado que el precio suba. Que el precio puede puede empezar a formarnos altos, más altos y bajos más altos que los anteriores dentro de toda esta fractalidad. O sea, dentro de todo este movimiento.
dentro de todo este movimiento, el precio puede formarnos un alto, dejar un bajo más alto que el anterior y formarnos una estructura alcista para engañarnos o inducir a compradores o a novatos a entrar en compras, pensando así que puede irse a largo plazo o dar un fuerte movimiento al alza, pero no, cuando llega a su zona de OTE, de pronto reacciona y el precio se cae, ¿correcto? Entonces, vamos a trazar a partir de aquí nuestro Fibonacci desde el punto más alto, jalando hacia la derecha hasta nuestro punto más bajo, y vamos a tener en cuenta que aquí tenemos esta zona del 50%, ¿correcto? Ya. ¿Qué más tenemos por aquí? Miren, tenemos el 50%, tenemos esta velita aquí en el 50%. Ya. Aquí vienen dos puntos interesantes. ¿Por qué voy a marcar esa vela sabiendo que tengo también otra vela acá entre el 79 y el 61%? Ya, yo les pregunto, acabamos de tener un rompimiento de estructura a un día, ¿verdad? Acabamos de tener ahí un rompimiento, ¡pum! Rompimiento. Ya, díganme en algo ustedes. Estamos formando el rompimiento. Ya tenemos rompimiento. ¿Ustedes creen que el precio puede llegar aquí una vez que ya nos confirmó rompimiento a la baja? ¿O creen que el precio quiera llegar acá aún dándonos confirmaciones que está a la baja? ¿Cuál creen que está más cerca? ¿Este o este de aquí? ¿Dónde crees que está liquidez? ¿Dónde ves más liquidez? ¿Dónde ves más mechas? ¿Aquí o acá? Como el precio hizo esto y formó el rompimiento en nuestras zonas más cercanas para posicionarnos es esta. No solo porque formó el rompimiento, sino por muchas razones. Nos deja aquí liquidez, nos deja una vela interesante en todo el 50%. Es decir, que como llega al 50% puedo vender, o como puede llegar por encimita del 50% puedo vender. Adicional a eso, tenemos estas referencias de aquí, miren, que se acercan a mi zona del 50%, ¿verdad? Claro que el precio puede hacer esto para luego caer, ¿verdad? Pero en lo personal, basado en lo que yo he visto o en mi experiencia, yo lo esperaría aquí ya que formó un rompimiento y el precio no quisiera ir hasta acá o romper, ¿verdad? Y si lo hace, nos está formando un falso rompimiento aquí, por lo tanto, pues ya no es culpa de nosotros, pues ya es cosa del mercado. Entonces, yo esperaría en esta zona porque tengo mi bloque de órdenes, tengo liquidez, vemos cómo el precio nos deja liquidez, está en todo mi 50%, tenemos mínimos, tenemos una tendencia a la baja, tenemos rompimiento, este es el bloque más cercano para seguir continuando su caída. Entonces, tengo más confirmaciones acá. Acá que tenemos, tenemos el bloque, tenemos un mínimo, tenemos el 79%, sí, pero no tenemos nada más. Aparte del rompimiento, obviamente. Ya, tenemos, por ejemplo, de pronto estos altos aquí, estos bajos acá, pero esto ya está muy lejos, pues. Ya, y el precio está más cerca de llegar aquí. Eso es lo único que le gana de tomar la decisión de si entrar aquí o entrar acá. Eso es lo único que gana, que el precio está más cerca aquí y que aquí también hay mucha liquidez. Se quedó tomando órdenes. Por eso es que vemos ese pequeño balance ahí, ¿verdad? Por eso es que vemos este pequeño balance, donde el precio puede reaccionar en toda la mitad de este balance. Claro que yo he tomado en cuenta esta vela. ¿Qué haría yo? Posicionarme, inclusive el precio está llegando ahí, posicionarme mi stop loss por encima, posicionarme ahí mi stop loss por encima y me voy directamente hasta mi mínimo o incluso me voy hasta abajo. Y miren lo que hace el precio, nos deja aquí un bloque, reacciona al alza, baja, reacciona en el bloque. Aquí viene lo interesante, ya me dejó un bloque aquí. Entonces, ¿qué puede hacer el precio? Romper para luego venir a tomarme
El mitigation. Aquí es donde viene lo que antes me dijeron. El mitigation. Vemos como aquí deja la vela y yo digo, ok, me deja una vela interesante, me deja un mitigation. Entonces, a partir de ahí yo vengo y puedo entrar con confianza en esta zona, aunque esté, escuchen bien, aunque esté por debajo del 50%. ¿Saben por qué? Porque me confirma, porque es un mitigation, porque está rompiendo y porque me deja esta vela como bloque de órdenes, que estas velitas parecen mentira, pero son muy fuertes. ¿Ok? Simplemente por eso. Entonces, hasta ahí, claro, todo esto es práctica y todo esto es ir aplicando y ir entendiendo los conocimientos o las cosas que de pronto vayan escuchando, chicos. Coméntenme en el chat qué tal les está pareciendo la clase. ¿Buena o buenísima? Vamos viendo ahí en el chat, vamos viendo quiénes están activos. Ok, los leo. ¿Qué es un mitigation? Ok, te lo explico en breve. Buenísima. Ok, listo. Listo, Ali. Mira, te voy a explicar qué es un mitigation. Imaginemos que tenemos aquí una tendencia alcista. Vemos como el precio de pronto se va a la baja, ¿verdad? Vemos que teníamos una tendencia totalmente alcista. El precio se fue así. Y ok, y a partir de aquí vemos que este impulso se cae, ¿verdad? Entonces, si nos deja una vela interesante, es decir, una vela, por ejemplo, un tipo de vela como por ejemplo esta velita de aquí, o nos deja un tipo doji, o nos deja una vela interesante. Por ejemplo, si nos deja una vela azul así, o una gris así, no es muy interesante, o sea, tiene un 50 de probabilidades que reaccione y un 50% que no. Pero si de pronto encontramos que el precio nos deja una vela así, ¿ve? Una vela como esta gris en esa zona, o sea, en esta zona nos deja una vela así. Nosotros, una vez que forma el rompimiento, tenemos más confianza de que el precio pueda reaccionar aquí a que pueda reaccionar acá. Claro que va a llegar acá a su extremo en algún momento, pero teniendo esa vela que te digo, el precio va a formar esto, va a topar solo esta zona. Eso le llamamos mitigation block. Mitiga este bloque, lo mitiga, o sea, lo toca, ¿verdad? Lo roza y luego continúa. Pero si no tuviésemos una vela así, el precio, no podemos tomar cualquier mitigation block porque el precio puede hacernos esto. Puede hacernos esto y luego que nos haga esto, se va a la baja. Pero durante que hizo esto, ya nos rompió el stop loss aquí. Entonces, si tenemos una vela interesante aquí, así como les digo, podemos entrar. Si no tenemos, no tomemos ninguna vela y esperemos en zonas altas. Por ejemplo, vemos como aquí el precio está a la alza. Ok, vemos como el precio impulsa hasta acá. Luego vemos cómo deja su mínimo, ¿verdad? Donde el precio entra y reacciona. Y luego de aquí en adelante da su caída. Ya, miren toda esta zona de acá. Quiero que se den cuenta. ¿Por qué el precio, escuchen bien, por qué el precio rompe este mínimo? A ver, miren cómo el precio rompe este mínimo. Ya, si yo marco, olvidémonos de esta zona ahorita. Si yo marco este bloque que sería esta vela de aquí o esta gris de aquí, se ven como que algo indeciso. O sea, no se ve como que chuta, ¿cuál es la vela de verdad? No se ve como que bien figurada o de pronto bien estable. Miren, yo digo, ok, aquí 3 velas, pero ¿cuál marco? Si marco en esta zona, miren, genial. Nosotros pudimos haber entrado en el Open con el stop loss por encima de eso y miren, no se acaba en stop loss. Pero, ¿por qué? Porque está aquí en o sea, no en indecisión, sino que no tenemos claridad de las velas, no tenemos claridad a la hora de marcar el bloque de órdenes. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Pero miren este mitigation. Miren cómo está bien formadito, bien bonito formado. Miren cómo esta vela cae, rechaza, deja esta vela en medio, ¿verdad? Deja esta vela y luego da esta la siguiente. Vemos como acá está media rara. Entre esta de aquí y esta de aquí, ¿cuál está más bonita? ¿La primera o la segunda?
¿La primera o la segunda? Vamos viendo. La segunda, exacto. Está, si la marcamos queda más bonita porque sale desde aquí, desde el bloque. Y miren, chicos. ¿Sí se dan cuenta? Si se dan cuenta lo que pasa, borremos esto. Miren, ¿qué hago yo? Tomo mi entrada en el open, mi stop loss por encima y miren, no nos sacan stop loss, chicos. Si se dan cuenta, no nos saca y nos lleva directo a 200 pics. 200 pics de take profit, chicos. ¿Ok? Entonces, esto es un mitigation. Miren cómo el precio rompe, mitiga esta zona de aquí y luego de eso se cae. Continúa, ¿verdad? No reacciona acá, reacciona aquí donde está bien formadito el mitigation y se cae. ¿Ya? ¿Sí me entendieron, chicos? Ok, vamos viendo si me entendieron. Pueden ser tipo doji. Son más que todo las doji. Son estas velas se llaman doji. Ok, entendieron, chicos. Genial. Me alegro muchísimo que hayan entendido. Y todo se va viendo en la misma temporalidad. Por ejemplo, si bajamos a 1 minuto. Ok, miren, si se dan cuenta, tenemos aquí este balance. ¿Ya? Y dentro de este balance tenemos esta velita que es interesante, ¿verdad? Esta velita, ya que está bien linda, bien formada, como para llamarlo bloque de órdenes. Incluso esta azul y esta gris. ¿Ve? ¿Si la vemos? Ok, pero obviamente voy a marcar más la gris que el azul. Entonces, ¿yo qué hago ahorita, chicos? Vamos a esperar una entrada en esta zona de aquí, con el stop loss por encima de todo esto. En todo esto. Y de esta manera yéndonos hasta nuestros mínimos, dándonos así 180 pics. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que si trazamos el Fibonacci desde acá hasta acá abajo, tenemos esta zona de aquí, que seguramente es alguna mecha. Ya vemos cómo tenemos casi 3 puntos iguales. Aquí es donde vienen otros conceptos. Vemos cómo tenemos 1, 2, casi 3 puntos iguales, ¿verdad? Casi 3 puntos iguales. Entonces, el precio, si le da la gana, viene y hace esto. Se va por encima de todos estos máximos para tomar esa liquidez y miren, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esta velita interesante y aquí es donde tenemos que de verdad entender dónde posiblemente puede reaccionar. Vemos como el precio tiene esta velita aquí, ¿verdad? Esta velita acá arriba, por encima del 61, entre el 79 y el 61, y nos deja esto. Esto quiere decir que el precio puede venir a hacer esto, tomando la liquidez que hay por encima, o sea, tomando toda esta liquidez que hay por encima y reaccionando en este bloque de órdenes cercano, que también coincide con zonas de oros. Zonas de oro, ¿verdad? Zona del 61% entre el 79%. Entonces, chicos, pero yo me voy a decidir por esta zona de aquí, ya que aquí se encuentra liquidez. Y también porque aquí reaccionó a nuestro mitigation block que teníamos acá. Simplemente por eso. ¿Ya? Y porque está por encimita del 50%. Si me sacan stock loss, veo que hace acá, si me sacan stock loss, espero que llegue aquí al 61.8, o sea, que llegue a mi zona de pronto que llegue a mi zona de acá, ¿verdad? Supongamos que si me rompe todo este máximo, o si me rompe esto máximo de aquí, el precio, yo esperaría que entre aquí, que me haga como que un mínimo, me haga un máximo y me rompa este mínimo. A partir de que me rompe este mínimo, me confirma. Y lo que yo tendría que hacer es que como ya me confirmó, dentro de esta zona, entre el 61 y el 79 del FIBO, con una tendencia bajista, yo esperaría que el precio me haga esto,
¿verdad? Formando así un mínimo, un máximo, un rompimiento para luego regresar a su bloque de 1 minuto, ¿verdad? Su bloque de 1 minuto, a esta zona de aquí de 1 minuto, y de esta manera poder continuar su tendencia a la baja, chicos. ¿Ok? Eso esperaría que llegue acá. No entraría de un solo, esperaría confirmaciones para así poder entrar de una mejor manera. Coméntenme en el chat, chicos. Todo totalmente claro para ir finalizando la clase del día de hoy. Ok, chicos, genial, genial. ¿Alguna pregunta antes de terminar el Zoom? Recuerden que esta clase va a quedar grabada y subida al al canal de YouTube, así que estén pendientes. Ok, un poco más claro. Genial, chicos. Entonces, eso, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Combinen lo que les dije, traten de buscar esos significados y les recomiendo que estudien las velas japonesas, que son las velas dojis, ¿ok? Que las estudien y de esta manera lo pongan en práctica todo lo aprendido. Entonces, eso es todo, chicos. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana en la siguiente clase que también va a estar interesante. Chao, chao y buenas noches con todos. Ya les envío los parámetros al grupo en Cactus. Chao, chao chicos. Hasta la próxima clase. Nos vemos.